Cristo, amados hermanos, siempre en su ministerio terrenal estuvo alineado con el Padre. Él decía: las obras que yo hago no las hago yo, sino el Padre que está dentro de mí. Jesús decía: el Padre hasta ahora trabajo y yo hasta ahora trabajo haciendo milagros. Él nunca estuvo fuera de la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Él siempre caminó bajo la poderosa, santa voluntad del Señor. Y es lo que Dios quiere en nuestra vida, es que hagamos la voluntad de aquel que nos llamó, la voluntad de aquel que te levanta, la voluntad de aquel que te sana, la voluntad de aquel que te unge para que seas ungido, la voluntad de aquel que está en medio de nosotros. Dios quiere que hagamos su voluntad, pero tristemente hoy en día nos hallamos que no hacemos nuestra regalada voluntad. No obedecemos a Dios, no obedecemos lo que Dios nos está diciendo. Y es donde tú no encuentras la bendición, porque a través de la obediencia, a través de la voluntad del Señor, tú vas a encontrar paz en tu vida. Tú vas a entrar descanso en Dios. Tú vas a encontrar lo que Dios quiere sobre tu vida, amado hermano. Cuando hacemos la voluntad del Señor, las cosas, amado, cambian en nuestra familia. Las cosas cambian en nuestro hogar. Aquella esposa se vuelve más dócil, más amorosa. Aquel esposo conoce la voluntad del Padre, obediente hacia el Padre y su palabra. Las cosas cambian en ese matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, amados, que si Cristo hizo la voluntad del Padre, ahora nosotros somos herederos y coherederos en Cristo Jesús, y tenemos que aprender a hacer la voluntad de aquel que nos llamó, de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, de aquel que dio todo en la cruz de Calvario, aquel que dio su sangre carmesí, aquel que dio todo por cada uno de nosotros. ¿Me está siguiendo? Tanto él sabía, Cristo siempre dijo: mi hora aún no ha llegado. Sanaba a los enfermos, sanaba a los leprosos, y decía: mi hora, no lo digas a nadie, mi hora aún no ha llegado. Pero en este momento en Getsemaní, su hora, él sabía que estaba llegando, estaba culminando, estaba a punto de ir a la cruz de Calvario, y viene con los discípulos a pedirles que oren por él. Pero los discípulos estaban cansados, dice la palabra, del sueño, estaban agotados, dice la palabra. Amado hermano, nosotros tenemos que entender que aún en medio del agotamiento, aún en medio del cansancio espiritual que el mundo nos trae, las luchas que libramos en el Espíritu Santo, nos cansamos espiritualmente. Pero cuando tú entiendes, amado, que la guerra está por delante, tú entiendes y tú sabes que tienes que levantarte en oración, levantarte a clamarle al Señor por tu familia, cuando el alma está angustiada. Jesús nos enseña a orar. Cuando estamos en angustia, amado, no corre al pastor, no corras al ujier, corre a aquel que sana tu alma, corre al autor y consumador de tu vida, que es el Cristo de la gloria. Él tiene el poder para sanarte, para levantarte aún en medio, porque dice la palabra que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él conoce tu debilidad, conoce mi debilidad y conoce lo que estamos atravesando. Y es cuando nosotros entendemos, cuando estamos angustiados, amado hermano. Y dice el salmista en el Salmo 34 que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ella le librará el Señor. Alguien que alabe la gloria del Señor. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por cada uno de nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces tú no sabes ni cómo pedirle al Padre, muchas veces tú no sabes ni cómo venir delante del Padre, pero cuando estás en el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo empieza a gemir por ti, mi amado. Empieza a gemir con gemidos indecibles. Empieza esa conexión con el Padre. Tú empiezas a recibir de lo alto. Te conectas, te alineas con el Dios de la gloria, amado. Empiezas a recibir nuevas fuerzas en tu espíritu y empiezas a caminar en el poder de Dios. Empiezas a caminar, amado, con esa fuerza que solamente Dios pueda darla. Esa fuerza que solamente viene de parte del cielo. Por eso dice el capítulo de Isaías, dice: creer en Jehová y en el poder de su fuerza. Dice el Señor que creamos en lo que Dios tiene sobre nuestra vida. Cristo murió una vez por el pecado, y mientras vive solamente vive para Dios. Tenemos que entender a morir nosotros mismos, hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, para que nos presentemos como vivos de entre los muertos delante del Padre. Digamos: Señor, heme aquí, Señor, mi vida vieja pasó, mi voluntad vieja ha pasado, hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Cuando entendemos que la voluntad de Dios es buena y perfecta, vamos a morir al pecado, vamos a morir a nosotros mismos, vas a morir a aquello que el mundo te atrae. Tienes que morir, amado. Si yo fuera tú, estuviera diciendo: pastor, predícame la palabra, necesito apartarme del pecado, necesito vivir en santidad para Dios, necesito la fortaleza de parte de Dios. Cristo en los días de su carne, con súplicas y ruegos reverentes delante del Padre, le oraba al Señor en el Espíritu. Tú tienes que entender, amado, que en la chuleta no se liberan las batallas, en la chuleta no se libera el poder de Dios. En el Espíritu es donde tú liberas la guerra con el diablo, en el Espíritu, amado. Por eso la palabra nos enseña que nos fortalezcamos del Señor y en el poder de su fuerza, para